Enseguida vamos a ver dos ejemplos en particular de operaciones con funciones. Para lo cual debemos de tener las dos funciones, por lo cual la primera función que vamos a denotar f de x va a ser x cuadrada menos 7x más 10. Y la segunda función va a ser g de x. Recordemos que debemos de poner letras diferentes. ¿Cuál letra? La que ustedes gusten. Regularmente se utilizan f y g. G de x igual a x menos 5. Nosotros de clases pasadas ya sabemos, debemos de saber que la primera es una parábola. Es una parábola incluso positiva, con abertura hacia arriba, fuera del origen. Y la segunda es una línea recta que va a cruzar el eje Y en la posición número menos 5, es decir, abajo, y es positiva, es decir, está inclinada hacia la derecha. Y eso lo sabemos por los valores de su ecuación. Ahora, la intención es hacer las cuatro operaciones fundamentales de las matemáticas, pero con estas funciones. Vamos a hacer los pequeños bosquejos para estos dos gráficos. Para lo cual vamos a elaborar nuestro plano cartesiano para tratar de ubicar y localizar en él nuestros gráficos. Recuerden que para hacer esto nos podemos ayudar de nuestro programa de GeoGebra, para lo cual en este momento, pues bueno, yo voy a hacer uso de él. La primera función, vean, cuando ustedes grafiquen, cuando ustedes hagan el gráfico en su programa de manera correcta, vamos a ver que efectivamente es una parábola que está abierta hacia arriba, una parábola positiva, donde el vértice está en la posición 3.5, 2.25. Este sería el vértice. Aquí tendríamos el vértice, cruza los ejes X en 2 y en 5, 3, 5, aquí. Y esta parábola más o menos tiene este comportamiento. Es esta figura geométrica, esa parábola, que es la que corresponde a f de x igual a x cuadrada menos 7x más y. Ya habíamos dicho que es una parábola que abre hacia arriba y que está fuera del origen, ¿verdad? Nada más con ver esto. Ahora, la línea recta. La línea recta, dijimos que pasa por el menos 5, va a pasar por el menos 5, 2, 4, 5 en y en X cruza también el 5. Por lo tanto, esta línea recta es una línea recta más o menos con este comportamiento. Recuerden que los sustazos deben de ser con líneas, con sus escuadras, con sus reglas. Aquí estamos haciendo un bosquejo. Ustedes lo deben hacer perfecto. Entonces, tenemos la parábola y la línea recta. Ahora, ¿cuáles van a ser sus dominios para estos? Porque recuerden que debemos de tener los dominios para estas funciones, las funciones originales. El dominio de f y el dominio de g.
Recordemos que el dominio son los valores de x, los valores de x. Entonces, en cuanto al dominio de la primera, de la f, de la parábola azul, ¿cuál es el valor? Vean, si yo me acerco hacia el lado izquierdo de la parábola, ¿siempre obtengo un valor? Sí. Y si me alejo hacia el lado derecho, también obtengo un valor. Entonces, si esto ocurre, el dominio va a estar definido por ¿quién? Por menos infinito, coma, infinito. Ese es el dominio para la primera función. Y el dominio para la segunda función, que es una línea recta, mientras me alejo de x, mientras me alejo en el eje negativo, siempre obtengo un valor, y mientras me alejo en el eje positivo, en x, porque estamos hablando del dominio, siempre obtengo un valor. Por lo cual, también su dominio es menos infinito, coma, infinito. Por lo cual, ahí tenemos los dos dominios, el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f es menos infinito, coma, infinito, y el dominio de g, menos infinito, coma, infinito. Pero ahora, ¿qué va a suceder cuando hagamos las operaciones? Y la primera operación que debemos de hacer es la suma de f de x más g de x, que nos dice la sintaxis original, que esto es igual que poner f más g de x. ¿Y cómo va a ser el dominio? El dominio va a ser el dominio nuevo es el dominio de f, intersección, el dominio de g. ¿Qué tenemos que hacer entonces aquí con esto? Hacer la suma de las dos funciones. ¿Cuál es la primera función? Pues la primera función es x cuadrada menos 7x f más g de x va a ser igual a ¿qué cosa? A la primera función, que es x cuadrada menos 7x más 10. Y luego le vamos a sumar más ¿qué? Más la segunda función. ¿Y la segunda función qué es? X menos 5. La primera función más la segunda función. Es lo que estamos haciendo aquí. La primera función más la segunda función. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a hacer el álgebra que esté ahí. ¿Y qué me indica esto? ¿O qué puedo hacer? Pues nada más hacer las operaciones con lo que sea semejante. Es decir, esto con esto y esto con esto. La x me queda, la x cuadrada me queda igual. Por lo tanto, esto me queda x cuadrada y menos 7x más x, ¿cuánto es? Menos 7 más 1 es menos 6, ¿verdad? ¿Menos 6 qué? Menos 6x. Y más 10 menos 5, ¿cuánto me da? Menos 5. Por lo tanto, la nueva función, al sumar la primera función con la segunda función, ¿cuál va a ser? Va a ser x cuadrada menos 6x menos 5. Esto entonces hay que graficarlo, hay que hacer el gráfico en su teléfono celular para ver qué comportamiento tiene. Y seguramente va a ser ¿qué? No seguramente, es una parábola, porque está al cuadrado. Es una parábola positiva que abre hacia arriba. Pasa por el 5 y acá pasa por 6 puntos y fracción. Y el vértice está, de acuerdo a nuestro gráfico,
en menos 3,14. Esta parábola, su vértice está hasta acá abajo. Es una parábola más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo junto la gráfica verde con la gráfica azul, se forma un nuevo gráfico. ¿Cuál es el nuevo gráfico? El gráfico rojo. Esta es la nueva función. Cuando hago esta suma y esta nueva función, pues sí, es diferente a las iniciales. Por lógica, hay probabilidad de que su dominio y su rango pues también sea diferente. ¿Y qué pasa? Sobre todo estamos analizando ahorita el dominio. ¿Qué va a pasar con el dominio? Pues va a ser la intersección ¿de quién? Del dominio F con el dominio G. ¿Cuál sería el resultado de este dominio? Si es una parábola, vamos a aprender desde este momento que el dominio de todas las parábolas siempre va a ser, entonces el nuevo dominio es menos infinito, coma, infinito. Aquí lo estamos viendo. Es una parábola y las parábolas, sus dominios son menos infinito, coma, infinito. Analizándolo desde el punto de vista de la intersección, ¿qué números tenemos? Estos son mis intervalos para mi dominio de f y de g, la azul y la verde. ¿Qué números tenemos aquí? Tenemos este conjunto y este conjunto. Este conjunto es el dominio de f y este conjunto es el dominio de g. ¿Qué números tenemos aquí? Todos estos. ¿Cuáles son esos números? Todos los números que existen. Aquí están todos los números que puedan existir dentro de las matemáticas. Y aquí, ¿qué números están? En el dominio de G también están todos los números que puedan existir dentro de las matemáticas. Entonces, ¿qué números pertenecen? ¿O qué números se repiten? Podríamos decirlo de esa forma. ¿Qué números se pudieran repetir aquí y aquí? Es decir, que los números que tengo aquí, también tengo acá. Y los números que tengo acá, también tengo acá. Eso sería la intersección. La intersección del dominio F con el dominio de G. Si los dominios son iguales, vean, los dominios de estas dos funciones, que son diferentes sus gráficos, son iguales. ¿Eso qué significa? Que todos los números, tanto de este dominio como del otro dominio, son iguales, ¿verdad? Los comparten ambas funciones. Entonces, ¿cómo sería la intersección de estos dos dominios? Si yo hago la intersección de estos dominios, ¿cómo sería? Me quedaría el mismo, quedaría uno arriba de otro, como este y este son iguales, veanlo, son iguales, aquí está, son iguales. Este quedaría arriba de otro, del otro, exactamente igual. Quedarían traslapados así, uno arriba y otro abajo. ¿Y qué información coincide en los dos? Toda la información. Por lo tanto, el dominio de la intersección de f con g para este ejemplo, de acuerdo a estos intervalos, ¿cuál va a ser? Menos infinito, coma infinito. Es el mismo, porque los dos son exactamente iguales. Entonces, esto va a ocurrir en todas las funciones que sus dominios sean iguales, independientemente de los números que tengamos aquí. Siempre y cuando los números sean iguales y estén en el mismo orden, pues el resultado del nuevo dominio va a ser el mismo que ya teníamos al inicio. Por lo cual, el dominio para esta nueva función pues es menos infinito, coma infinito. Y lo podemos corroborar en el gráfico. ¿Por qué? Porque es una parábola y todas las parábolas, su dominio es menos infinito, coma infinito. Vamos a hacer la segunda. Y la segunda operación es cuando hacemos una resta. Y cuando hacemos una resta, ¿qué ocurre? Nos dice la generalidad que va a ser f menos g de x. Esto significa que tengo que poner el valor de f. Y el valor de f de la función f es x cuadrada menos 7x más 10.
menos, ahora vamos a poner menos el valor de la segunda función. Ojo, aquí hay que ponerlo, yo les sugiero ponerlo entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque va a ser menos todo esto, x menos 5. Si nosotros no ponemos el paréntesis, seguramente vamos a hacer esto. Y solamente le vamos a aplicar el paréntesis al primer expresión, al primer término de esa expresión, y ya no lo vamos a poner al segundo, y eso me va a dar un error. Por lo tanto, siempre póngalo entre paréntesis, menos paréntesis y todo lo que tenga la segunda expresión. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo primero que tenemos que hacer, nosotros ya sabemos, nuestras clases anteriores de matemáticas, es eliminar el paréntesis. Todo esto me sigue quedando igual y elimino el paréntesis. ¿Cómo lo elimino? Con la ley de los signos. Menos por más me va a dar menos x y menos por menos me va a dar más 5, ¿sale? Y ahora, ¿qué hago con esto? Reducción de términos semejantes. Es decir, junto lo que sea igual. ¿Qué es igual? Este con este y esto con esto. Entonces, ¿cómo me queda la x cuadrada? A eso no le hago nada. Menos 7x menos x, ¿cuánto me da? ¿Cuántas x me da? Menos 7 menos 1, ¿cuánto da? Es una suma de números negativos, que debe de dar menos 8. Estamos hablando de x. Y más 10 más 5, ¿cuánto da? Son dos números positivos, por lo tanto es una suma de positivos y me da más 15. Este es el resultado, de aquí ya no puedo hacer nada. Entonces, si no puedo hacer nada, hasta ahí se queda la expresión. Este es el resultado entonces de, que por decir aquí es negativo, de la diferencia o de la resta de estas dos funciones. Y vean cómo es un resultado diferente. Y incluso es un resultado diferente a los dos iniciales. No es lo mismo. Se va a convertir entonces, cuando haga la azul menos la verde, ¿qué me va a resultar? Otra parábola. Una parábola positiva. Y que para ver cuál es el gráfico debemos de realizarlo en nuestro teléfono celular. Entonces, para ya no graficarlo, lo que nos está interesando en este momento es ver el comportamiento del dominio. Y si es una parábola, ¿cuál va a ser el nuevo dominio de esa diferencia? Si es parábola, entonces es menos infinito, coma, infinito. Todas las parábolas, su dominio es menos infinito, coma, infinito. De acuerdo a la definición de cuando restamos dos dominios, nos dice que es la intersección, y la intersección del dominio f con el dominio g, como son iguales, ya dijimos, explicamos que va a ser el mismo porque son iguales. Por lo tanto, el dominio de la nueva función pues es menos infinito, coma, infinito. Ahora vamos a hacer la multiplicación. ¿Qué es lo que ocurre cuando multiplicamos f por g de x? ¿Qué significa? Que voy a multiplicar lo que tenga de f por g. ¿Qué tengo en f? Pues es 7x cuadrada, perdón, x cuadrada menos 7x más 10. Y esto lo voy a multiplicar, hay que ponerlo entre paréntesis, por x menos 5. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues las operaciones que me esté indicando, y es una multiplicación de un trinomio por un binomio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar x cuadrada por x. Recuerden que esto multiplicamos cada uno de los términos de la primera expresión por cada uno de los términos de la segunda expresión. Por lo tanto, va a ser x cuadrada por x, va a ser x cúbica, ¿verdad? X cuadrada por x, x cúbica, más
perdón, menos por más, ahora el segundo por la misma x, menos por más me va a dar menos, 7 por 1, 7, y x por x, x cuadrado. Ahora vamos con el segundo, que es el 10, más por más, 10 por x, me queda 10x. Ahora multiplicamos el 5 por cada uno de los otros, menos por más, menos, 5 por x cuadrada me da 5x cuadrada, menos por menos me da más, y 5 por 7, 35. ¿35 qué? X, teníamos X. Y después el último término, que es el independiente, menos por más, menos 10, 5 por 10, 50. Ahora, ¿qué hacemos? Reducción de términos semejantes. Todos los que sean parecidos. ¿Este tiene un semejante? No. Entonces queda X cúbica. ¿Este tiene un semejante? Sí, ¿verdad? Que sería el menos 5x cuadrado. Entonces, menos 7 menos 5, ¿cuánto da? Menos 12. Y estamos hablando de x cuadrada. Hay otra x que tenga exponente 1, el 35. Y 10 más 35, ¿cuánto da? 45x. Y términos independientes que estén solos, ¿cuál? Nada más el 50. Por lo tanto, la nueva, de aquí puedo hacer algo más, ya no puedo hacer nada, ya no puedo sumar ninguno con ninguno. Tengo un término cúbico, un término cuadrado, un término lineal y un término constante o independiente. Este sería el resultado de multiplicar f por g de x. Esta es la nueva función entonces. Esta nueva función va a tener un gráfico diferente. Su gráfico es algo así. Algo así es su gráfico, como una S. Háganlo en su celular y van a ver el comportamiento, ya cambió. Esta figura ya cambia. Cuando multiplico la verde con la azul, las multiplico, sale una nueva función. Si es una nueva función, su expresión es diferente a las iniciales, véanlo. Y el gráfico es diferente, también se modifica. A lo mejor puede ser parábola, sigue siendo parecido, pero de todas formas vean que se está modificando, cambian sus aberturas, sus puntos de inflexión, etcétera. Su forma está cambiando. Para este caso también cambia la forma drásticamente. Es una función de grado 3, es una función cúbica. Pero ¿qué pasa con el dominio? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? El dominio para esta nueva función, f por g, ¿cómo va a ser? Menos infinito, coma, infinito. Menos infinito, coma, infinito. ¿Por qué? Porque así me lo dice la definición. Va a ser la intersección de los dos dominios. Y la intersección de estos dos dominios es menos infinito, coma, infinito. Ahora, todas las funciones cúbicas que tengan su dominio es menos infinito, coma, infinito. Siempre que nos desplacemos hacia la izquierda, vamos a encontrar un dato en el eje X. Y siempre que nos desplacemos hacia la derecha, vamos a encontrar un dato o un punto en el eje Y. Esto es entonces el comportamiento de la nueva función cuando estamos multiplicando. Vamos a hacer el último. Cuando estamos haciendo la división, f de x entre, f entre g de x. ¿Qué significa? Que vamos a dividir x cuadrada menos 7x más 10 entre ¿qué cosa? X menos 5. La función f entre la función g. Y esto, para no complicarnos tanto, lo vamos a dejar
así tal como está. ¿Cuál va a ser el dominio? Aquí ya no pudiera hacer nada. No vamos a descomponer en factores esto, porque eso nos puede llegar a confundir un poco. Ahorita lo vamos a dejar así. Simplemente colocamos el de arriba entre el de abajo y hasta ahí se queda. Lo más complicado es la suma, la resta y la multiplicación. La división así lo vamos a dejar. ¿Y cuál va a ser el dominio para esta nueva función? Cuando divido f entre g por la definición, nos dice que es la intersección, y la intersección de estos dos conjuntos es f intersección g, y es el mismo. Pero aquí hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que g de x, ¿qué cosa? ¿Sea diferente de qué? No, aquí no es 0. ¿Qué número va a ir aquí? Este número va a ir cambiando. Y va a ir cambiando depende de quién. Depende de esta expresión. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el número de aquí. Este número, ¿qué número va a ser? Hay que buscar un número que cuando lo sustituyamos aquí, en la x, el resultado me dé 0. ¿Qué número, cuando yo le quite 5, me da 0? El único número que existe para que cumpla esta función y me dé 0 es ¿cuál? El menos 5, el 5 positivo. ¿Y cómo lo sé? Bueno, podemos hacer su pequeña igualdad. X menos 5 igual a 0. Y yo resuelvo esto. Y esto me da que X es igual a ¿qué? A 5. Paso esto para el otro término con positivo. Y esto es muy sencillo, porque me da que X es igual a 5. Y el 5 es el número que vamos a poner aquí. Cuando esto es para evitar que el numerador se me haga 0. Si yo pusiera, lo voy a hacer acá, 5 menos 5, ¿esto cuánto da? 0. Y lo que no quiero es que el denominador sea 0. ¿Por qué? Porque si aquí es 0 abajo, ya dijimos que no existe ningún número, ninguna expresión matemática dividida entre 0. Por eso entonces, el dominio para esta función es el intervalo desde menos infinito hasta infinito, siempre y cuando el dominio de abajo o el número sea diferente de 0. ¿Qué número no encuentro entonces aquí? Voy a encontrar un hueco en ¿dónde? En el 5 positivo. Y entonces tendríamos de esta forma nuestras 4 operaciones matemáticas con funciones, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división.